Vamos a seguir con nuestro estudio de Juan. Espero que hayan estado escuchando las predicaciones en línea, ¿verdad? Para no perderse el hilo, porque la semana pasada estudiábamos que Jesús es llevado delante de Anás, ¿sí? Lo llevan con Anás, el sumo sacerdote, y es aquí donde comienza el juicio de Jesús. Ya llegamos al punto en el Evangelio de Juan donde comienza el juicio. Y normalmente cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de juicio, es muy común que se ilustre como una justicia ciega. No sé si han visto esta ilustración que sale con los ojos vendados, ¿no? Porque pues se supone que es imparcial, se supone que solamente busca la verdad y pues no hace acepción de personas, no hace ningún tipo de prejuicio. Y también la justicia se relaciona con una balanza, ¿no? Siempre está cargando la balanza porque pues, es un concepto muy sencillo, pero al mismo tiempo es algo muy profundo. Y todo lo que se pone en la balanza, ya sea pues, una persona o los hechos, las acciones y las palabras, lo que sea que se ponga ahí, pues va a ser comparado con la referencia que está del otro lado, ¿no? Como una balanza que se entiende para lo que es. Y la Biblia habla muchísimo de esto, en términos de comercio, ¿no? De que Jehová aborrece la pesa falsa, porque es precisamente como la gente pues se engaña, ¿no? Pone una pesa de referencia que dicen que es 1 kilo, pero en realidad es menos, entonces les venden menos grano, ¿no? Entonces era una forma muy fácil de engañar. Y por eso es tan importante que la gente tuviera una pesa verdadera, una pesa que fuera exactamente como tenía que ser. Pero si estamos hablando de juicios de personas, juicios así como los que estamos aquí estamos estudiando de Jesús, tenemos que preguntarnos cuál es la medida real, cuál es la medida cabal con la que nos tenemos o a la que nos tenemos que someter. Un juez debe de partir de una verdad absoluta, de una verdad a la que va a comparar lo que se le está presentando para determinar si es verdad o no y descubrir en dónde está la falta. Entonces, esta mañana tenemos que tener este concepto de justicia en mente, lo vamos a tener presente durante todo lo que vamos a hablar, porque empieza el juicio del Señor. Y es un juicio que históricamente sabemos pues que fue injusto, ¿verdad? Es un juicio que no estuvo bien, que no fue correcto en términos de justicia. Pero no vamos a hacer un estudio cronológico, ¿no? De los hechos que van sucediendo. Para esto tendríamos que hacer un estudio exhaustivo, ¿no? De los evangelios, un paralelo, ver qué fue pasando para ir completando los huequitos. Pero como estamos estudiando el Evangelio de Juan, que es el último de los evangelios, vamos a pensar que Juan ya había leído los otros evangelios. Entonces, cuando él lo escribe, a lo mejor como que dijo, bueno, les faltó decir esto, o él quería complementar, inspirado por Dios, las cosas que alguien más no mencionó. Como un testigo, ¿no? de unos sucesos que llega hasta el final y dice, ay, les faltó decir esto, ¿no? También me gustaría comentar esto. Entonces así es como yo veo a veces el Evangelio de Juan, cómo complementa todo lo que dicen los demás. Entonces, vamos a leer el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 18 y vamos a leer del 28 al 40, si me pueden acompañar por favor. Ok, Juan 18, del 28 al 40. Y dice así la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te amo, muchas gracias porque nos permite reunirnos nuevamente, Señor. Gracias por el privilegio de estar juntos, Señor, de poder alabarte, de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos por favor esta mañana que tú estés con nosotros, que te muevas libremente entre nosotros, Señor, que toques nuestros corazones, que nos muestres tu verdad, Señor, nos muestres tu voluntad y que sobre todo podamos obedecerte, Señor, a lo que tú nos hables esta mañana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y te pido por los que no han podido venir, que también puedan pues compartir con nosotros muy pronto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces si recuerdan, la semana pasada vimos este inicio de los juicios, pero nos enfocamos solamente en Pedro, ¿no? Y cómo había negado al Señor. Y vimos también que Jesús es interrogado en frente de Anás y después es llevado a Caifás y ahora vemos que está delante de Pilato. Y Jesús en estos juicios como que no habla mucho, no tiene nada que argumentar, no está diciendo muchas cosas. Pero cuando abre la boca, cuando escuchamos lo que él dice, vemos que es algo muy importante. Siempre dice cosas muy importantes. Y esta mañana vamos a ver el contraste entre lo que dicen y hacen los acusadores de Jesús y lo que dice y hace Jesús, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero que nada con los judíos. ¿Cuál era la posición de estos judíos ante la verdad? O sea, ¿querían descubrir la verdad o qué es lo que estaban ellos haciendo, qué es lo que estaban pensando? Y toman varias decisiones que nos hacen ver que en realidad no estaban buscando la verdad. O sea, ellos ya habían decidido, ellos ya tenían claro qué era su verdad y querían acomodar todo para que sucediera lo que ellos querían. O sea, ellos no estaban buscando la verdad. Y vemos como, por ejemplo, el versículo 28, que dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Y dice, era de mañana. Entonces, lo arrestan en la noche, ¿no? Llegan y lo amarran y lo arrestan y se lo llevan a casa del sumo sacerdote. Y a la mitad de la noche ahí ya están reunidos todos los sacerdotes, los principales de los judíos, los escribas, los ancianos, y está el concilio listo para hacer un juicio a la mitad de la noche, ¿no? Esto era algo extremadamente raro, extremadamente anormal, y lo que en realidad estaban haciendo es que no querían que la gente se enterara. Estaban haciendo un juicio a escondidas, estaban haciendo algo para no causar un alboroto. Entonces empiezas aquí a ver ya sus intenciones, qué es lo que estaban queriendo hacer. Y además del horario completamente inadecuado de hacer un juicio, empiezas a ver con las preguntas que hace Anás que algo estaba raro. Dice el versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces, a ver, o sea, como me estás diciendo que, o sea, le dice Jesús, como me estás preguntando acerca de mis discípulos, estás preguntando acerca de mi doctrina. O sea, si nosotros estamos en el lugar de Jesús y nos amarran a la mitad de la noche y nos llevan presos, nos arrestan, pues lo primero que estaremos preguntando es, bueno, ¿por qué me estás arrestando? ¿Cuáles son, o sea, de qué me estás acusando? Y sin embargo traen a Jesús, lo ponen enfrente del sumo sacerdote y pareciera que quería el sumo sacerdote que Jesús le dijera por qué lo habían arrestado. Cuando normalmente un juicio es al revés. Te están arrestando por algo que hiciste, algo que dijiste, algo que, pues no sé, algo malo que hiciste. Entonces Jesús le contesta que pues todo lo que él ha enseñado lo ha hecho en público. Lo ha hecho en las sinagogas, lo ha hecho en el templo, lo ha hecho al aire libre y pues todos lo podían escuchar. Pues, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a la gente que escuchó, a ver que ellos te digan que dije mal, ¿no? Y Jesús es lo que está pidiendo es testigos. Está pidiendo testigos porque era lo lógico.
O sea, lo lógico era que trajeran testigos que supieran y que hubieran visto lo que él había hecho y que lo estuvieran acusando delante del sumo sacerdote, conforme a la ley de los judíos. Además de todo, eso es lo que los judíos exigían para poder enjuiciar a alguien, tenía que haber testigos. Entonces, los otros evangelios nos platican un poco más y nos dice que se organizaron los sacerdotes y los principales precisamente para traer falsos testigos. Y estos testigos pues no se podían poner de acuerdo, ¿no? Y todo lo que decían pues no era condenatorio y pues a lo mejor no entendimos lo que dijo. Entonces ya un poco más desesperado, el sumo sacerdote, nos cuenta Marcos, que le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, pues Jesús contesta la verdad. Le preguntan: ¿eres el Cristo? Él dice: pues sí, y aparte me van a ver a la diestra del poder de Dios, ¿no? Y dice entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos condenaron, declarándole ser digno de muerte. Pero es que ellos no estaban buscando la verdad, porque la verdad le estaba diciendo Jesús. O sea, ellos ya tenían su verdad, ya habían determinado cuál era su propia pesa. Ellos ya habían puesto una pesa falsa en la balanza y habían decidido que esto no era la verdad que ellos querían escuchar. Pero aparte vemos que estaban completamente lejos de lo que es la verdad, de lo que es lo que dice Dios. El versículo 28 nos dice que y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. O sea, si ellos entraban a la casa de un gentil, iban a ser ceremoniosamente impuros y no iban a poder comer la Pascua, ¿no? Pero mentir y conspirar en contra de un hombre inocente para que lo mataran, pagarle a otro hombre para que lo entregara, y todas estas cosas que habían hecho a escondidas y todo, eso estaba muy bien. Eso estaba muy bien. Eso no estaban sucios por eso, ¿verdad? Eso no los contaminaba. Entonces aquí nos damos cuenta que alejados estaban de la verdad, porque estos hombres habían puesto su pesa falsa, habían puesto en la balanza lo que ellos querían, para medir lo que ellos querían medir y no lo que es correcto. Entonces le tenían más temor y respeto a las consecuencias del pecado que al pecado mismo. O sea, tenían más miedo de que alguien los vaya a ver que entraron en casa de un gentil y poder y tenerse que perder la cena de la Pascua, ¿verdad? En vez del pecado mismo que estaban cometiendo. Porque ellos cambiaron esta pesa para que lo que ellos estaban haciendo estuviera bien. Habían manipulado la verdad para que ellos se pudieran sentir bien. Y ellos no tenían intenciones de conocer la verdad. En su caso, lo que Jesús ya les había dicho, o sea, en este caso, en este juicio, le habían preguntado: ¿es el Cristo? Sí, sí soy el Cristo. Lo contesta fuerte y claro Jesús. Y entonces, pues esto es lo que no les gustó. Entonces cuando lo llevan con Pilato, dice el versículo 29 que sale Pilato a ellos, porque ellos no quisieron entrar, y le pregunta lo normal. Él le pregunta: ¿qué acusación traen contra este señor? Y pues era lógico, ¿verdad? Tenía que investigar a estas horas de la mañana, llega hasta este tumulto acusando a un hombre, pues algo muy grave debe de haber hecho. Sin embargo, respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, no contestan con la verdad, porque no le podían decir: no, pues es que es el Cristo, pero pues nos cae gordo y no queremos que este sea el Cristo, entonces necesitamos que tú lo mates. Entonces no le pueden contestar la verdad y dan estas evasivas de: ay, pues si no fuera malhechor, pues no te lo hubiéramos traído. Pero no le contestaron. Y Pilato pues esperaba que le dijeran: no, pues es un asesino, robó algo, hizo alguna cosa muy grave, ¿no? Para que estuvieran haciendo este escándalo. En el momento que él entiende que es un tema como pues de ellos, de un tema religioso, pues les da permiso. Les dice: pues júzguenlo conforme a su ley. Pues digo, les doy permiso de que hagan lo que dice su ley, pues eso no me voy a meter, ¿no? Sin embargo, ellos contestan nuevamente con sus intenciones. El versículo 31 dice: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dices: a ver, espérense, esta respuesta está muy grave, porque ¿cómo que no les estaba permitido dar muerte a nadie? Si fuera real, si fuera verdad que
que lo estaban acusando de blasfemia, pues la ley sí les permitía matarlo, lo pudieron haber apedreado igual que Esteban, ¿no? Que a Esteban sí no preguntaron a nadie, simplemente lo apedrean y ya. Pero están diciendo, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, ¿por quién no les estaba permitido? Pues obviamente por los romanos. Habían puesto en pausa decir, a ver, aquí nadie se puede morir más que por decreto nuestro, ¿no? Porque estaban sometidos bajo el imperio romano. Entonces aquí las autoridades judías están reconociendo que están bajo la autoridad de Roma antes que la autoridad de Dios. Y esto pues está muy grave porque vean lo que estaban dispuestos a hacer los judíos con tal de cumplir lo que ellos querían. O sea, ellos sabían que no podían juzgar a Jesús justamente, entonces dicen, ¿cómo le hacemos para doblar las reglas y que estos lo maten? Entonces hay muchas aplicaciones para nosotros con este comportamiento de los judíos, ¿no? Primero que nada, nosotros somos llamados a ser luz. Jesús había estado diciendo, ¿no?, que somos hijos de luz, que no debemos estar en las tinieblas, porque todo además termina saliendo a la luz. Efesios 5:8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y Juan también en 1 Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, no debemos de andar escondidas, debemos ser transparentes, debemos estar haciendo las cosas delante de Dios, delante de todos, precisamente porque somos hijos de luz. Y nos debe importar mucho más cómo estamos por dentro que cómo estamos por fuera, cómo parecemos, ¿no? Como estos judíos estaban más preocupados por las apariencias que por lo que en realidad tenían en su interior. Jesús por eso les dijo muchísimas veces, como nos dice Mateo 23:28, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y en su forma de actuar en este momento vemos exactamente esto de los judíos, hipocresía. Ay, no me vaya a manchar por entrar a una casa, pero sí puedo matar a un hombre injustamente, ¿no? Hipocresía e iniquidad. Entonces, si nosotros estamos buscando la verdad, debemos escuchar lo que Jesús dice. O sea, como en el capítulo 14 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad, y entonces si no es Jesús, no es verdad. Lo hemos visto durante todo el Evangelio de Juan. Y esto es algo que aplica para nosotros en cada aspecto de nuestra vida. No podemos decir, yo nada más quiero la vida, pero no escojo el camino ni la verdad. O yo nada más me gusta la verdad, pero ni voy a andar como Jesús dice, ni tengo vida, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Son estas tres cosas y tiene que aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Y no debemos de estar dispuestos a sacrificar nada de esto, ninguna de estas tres cosas, por nuestros deseos, por nuestros caprichos, porque tenemos que andar en verdad siempre. Entonces estos judíos rechazan la verdad, rechazaron a Jesús porque no se ajustaba a lo que ellos querían, a lo que ellos habían decidido que poner en la balanza en su versión de la verdad. Ellos decidieron qué pesa usar y esto es algo que no les correspondía a ellos. Tampoco nos corresponde a nosotros decidir qué es la verdad. Solamente Dios es el que pone la pesa verdadera, la pesa justa. Y esa pesa es la que, o sea, todo se va a comparar con esa pesa que es Jesús, que es la justicia de Dios. Pero en esta historia también tenemos otro personaje que está, vamos a decir, buscando la verdad. Este personaje es el gobernador romano de este momento, que era Poncio Pilato. Y él, cuando vemos lo que él hace, pues vemos que cumple su trabajo, ¿no? Que era mantener el orden, ¿no? Que las cosas salieran bien en las fiestas de los judíos, y pues la Pascua era una de las más concurridas, entonces él también se iba a Jerusalén y trataba de mantener el orden. Entonces llegan estos judíos influyentes, los principales sacerdotes, y pues le presentan a este acusado. Entonces él prepara un interrogatorio y los judíos le dicen ciertas acusaciones, pero la cosa más grave que él concluye o que él entiende es que lo están acusando de que es el rey de los judíos, ¿no? Por la pregunta que hace Pilato, pues esto era lo que le estaban acusando. Y él les dice, bueno, pero pues si es rey de ustedes, si es algo que hizo mal de su ley, pues hagan lo que quieran, yo no me voy a meter en esto.
pero los judíos le exigen su muerte. Entonces dice, caray, entonces voy a indagar un poquito más, voy a investigar qué está pasando. Entonces entra con Jesús y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿No? Porque lo de haber visto y de haber dicho, pues no parece mucho, ¿no? O sea, lo de haber visto medio maltratado, muy poco glamoroso, muy poco poderoso, sin un ejército o algo que en realidad representara una amenaza. Pero Jesús le contesta algo muy interesante, le dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, le contesta la pregunta con otra pregunta. O sea, ahora sí que, ¿cuál es tu fuente? Porque Jesús estaba interesado en lo que Pilato opinaba de él. O sea, él quería saber si estaba buscando la verdad o simplemente pues iba a ser una conversación superficial, ¿no? Estamos aquí nada más hablando, pero después le contesta bien. Después le contesta bien y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Jesús vuelve a contestar y vuelve a contestar la verdad. A lo mejor no la entendía, pero vuelve a contestar la verdad como siempre. Entonces le dice Pilato, no, o sea, bueno, sí, todo lo que me estás diciendo está bien, pero si eres rey o no eres rey, ¿no? O sea, luego, ¿eres tú rey? O sea, no estaba interesado en saber quién era Jesús, no estaba buscando la verdad profunda del asunto, no estaba como llegando a lo que Jesús le está queriendo decir. Y Jesús hace un nuevo intento porque le dice, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Está hablando que mi reino no es de este mundo y que yo he venido a este mundo. Pues bueno, ¿de qué estaba hablando Jesús, no? Pilato debe haber dicho, ¿quién sabe qué trae este cuate? Pero lo puso en una encrucijada. O sea, Jesús lo pone en el reflector a Pilato porque lo puso delante de una pregunta. Y como diciendo, si en realidad estás buscando la verdad, vas a escuchar mi voz. Para esto yo he venido, para dar testimonio de la verdad. Si estás buscando la verdad, pues aquí estoy, ¿no? O sea, pregúntame y vas a ver qué te contesto. Pero Pilato contesta de una forma intelectual, de una forma pues poco profunda. Y hace una pregunta que es muy famosa, ¿no? Que dice, ¿qué es la verdad? Entonces, si se refería solamente a este caso, diciendo, ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Quién estará diciendo la verdad? Si los judíos o este señor, pues a lo mejor no sabemos. O a lo mejor era una pregunta como, ¿qué es la verdad en términos absolutos, en términos filosóficos? Pues a lo mejor nunca vamos a saber a qué se refería con esta pregunta. Pero lo terrible, lo terriblemente grave, es que no se quedó con Jesús para escuchar la respuesta. Porque él dice, ¿qué es la verdad? Y dice que se para y se va. Entonces literalmente le dio la espalda a la verdad. Entonces, una aplicación para nosotros con lo que vemos aquí de Pilato es que de una forma u otra él tuvo la oportunidad de estar delante de Jesús. Tuvo la oportunidad de estar ahí, de preguntarle, ¿no? De platicar con el autor de la vida, el Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Y podemos decir que Pilato desperdició esta oportunidad por estar viendo las cosas físicas, por estar viendo si representaba una amenaza para Roma o no, pero nunca consideró quién era Jesús, nunca consideró la verdad de quién estaba delante de él. Entonces no importa lo que otros crean de Jesús, lo que tú opinas de Jesús es lo que tiene una importancia para tu eternidad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esto es la verdad. Esto es lo que Jesús dice y esto es la verdad. Esto es un hecho. Pero si tú no lo aceptas para ti, es decir, si tú no lo crees, entonces tú no tienes acceso al Padre. Así de simple. Porque hay un solo camino al Padre y ese camino es Jesús. Hay una sola verdad, una verdad absoluta y esa verdad es Jesús. Y solamente hay una vida eterna y esa vida eterna es en Jesús. Entonces aquí también vemos que las palabras de Jesús acentúan vez tras vez la importancia de su reino, de la eternidad, del plan del Padre, ¿no? Lo hemos visto todo el Evangelio de Juan. Entonces si tú te fijas en este mundo, si te fijas en las cosas de este mundo, como lo hizo Pilato, pues te pierdes lo espiritual, te pierdes lo importante y sobre todo te pierdes de lo eterno. Un ejemplo que me gusta mucho es las palabras del profeta Isaías
en el capítulo 9 del 6 al 7, que es un pasaje muy famoso y lo usamos en Navidad. Pero dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. O sea, vean la descripción de este reino. Es un reino que es eterno, es un reino que, como lo vemos en la actualidad, pues no ha llegado completo, no ha llegado del todo. Podemos ver que ahorita es un reino espiritual, entendemos lo que Jesús dijo y estuvo dispuesto a morir porque estaba hablando de un reino espiritual, que más adelante también va a ser físico. Pero si sabemos esta verdad, si vemos que su reino no tendrá fin, ¿no? Y que Él está sobre todas las cosas, entonces nuestra mirada también se pone en las cosas que Jesús puso su mirada. Y lo vemos en todo lo que está sucediendo, en todo lo que hemos estado viendo en el Evangelio de Juan. O sea, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y Él es el único en esta situación que tiene las cosas bajo control. No precisamente porque estaba haciendo lo que su padre le había dicho. Estaba obedeciendo lo que él le había dicho, y él tenía su mirada puesta en la eternidad. Él era el único que sabía lo que estaba sucediendo. Los judíos pueden pensar que tenían un plan padrísimo para por fin deshacerse de este señor que dice que es el Mesías y que no nos cae bien, y ellos buscaban la liberación de la opresión de Roma. Entonces decían, por fin lo vamos a matar. A lo mejor Pilato pensó que, pues bueno, voy a quedar bien con los judíos, voy a evitar un tumulto, voy a quedar bien también con mis superiores porque van a decir, ay, qué bien manejas el orden y cómo haces las cosas muy bien. Pero en realidad lo que hace Jesús es obedecer la voluntad de Dios. Acepta esta copa que tenía que pasar por lo que estaba haciendo, lo que estaba a punto de suceder. Él entiende por qué estaba ahí y le dice a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y a eso vino Jesús, a dar testimonio de la verdad, a cumplir todo lo que el Padre había dicho. Entonces, cuando vemos a Jesús en esta situación, pues si había alguien que se podía zafar, pues era Él. Ya lo había hecho muchas veces, ¿no? Que pasaba en medio de ellos y evitaba que lo apedrearan y otras cosas. Sin embargo, en este capítulo vemos, como en el versículo 12, que prendieron a Jesús y le ataron. Y el versículo 24 dice que Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. O sea, no necesitaban atarlo, porque él estaba ahí voluntariamente. Pero creo que con esta ilustración de ver a Jesucristo atado, podemos pensar cuando Abraham ató a su hijo para ser sacrificado. O sea, tenemos la ilustración del padre atando a su hijo para ser entregado en sacrificio, para entender qué es lo que estaba pasando y por qué, si tenía todo el poder, lo estaban juzgando injustamente, iba a ser entregado para ser sacrificado. Porque Jesús a eso vino, a cumplir toda la verdad. Entonces, ya para terminar, después de que Pilato habla con Jesús, le dice a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Y esto es importantísimo, porque en el juicio que lleva Jesús a su muerte fue declarado justo. Es una incongruencia, o sea, la autoridad romana dice es justo, y sin embargo sabemos que fue crucificado. Entonces los judíos no le pudieron acusar de nada que fuera válido, y delante de la autoridad romana fue declarado inocente. Y después Pilato sigue diciendo, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces todos nosotros nos ponemos delante de esta pregunta. Todos nosotros tarde o temprano tenemos que estar delante de esta pregunta y dar una respuesta. ¿Escoges a Jesús o escoges al ladrón? No hay más que estas dos opciones. ¿Escoges a Jesús o escoges al ladrón? Jesús dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces cualquier otra cosa que no sea Jesús, pues no es verdad. Es una pesa falsa. Y debemos de pensar que no podemos pensar que vamos a ser juzgados como nosotros queramos. No podemos basar nuestra vida en lo que nosotros queramos. Tenemos que basarnos en la justicia que Dios dice, la justicia de Dios que es Jesús.
Entonces los judíos eligieron mal, rechazaron la verdad y se quedaron con Barrabás. Pilato escogió mal, buscó quedar bien con la gente y quedó mal con el autor de la vida, con el Dios del universo. Entonces solamente si elegimos a Jesús es que Él puede tomar nuestro lugar. O sea, para que su justicia aplique a nosotros y seamos hallados justificados delante de Dios. Porque si Jesús es la pesa en la balanza con la que somos comparados, solamente Jesús puede equilibrar la balanza. Él es el único que puede determinar esa justicia. Entonces, si tú te haces la misma pregunta que Pilato y dices, ¿qué es la verdad? No creas que esta verdad va a salir de tu interior o de algún otro lado. Pero tampoco te vayas como Pilato se fue. O sea, tenemos que pensar que todo lo que hay en nuestra vida tiene que ser comparado con la pesa correcta, con lo que Dios nos dice, y no andar inventando pesas o cosas que a nosotros nos convengan o nos gustan. Su palabra dice que Jesús es la verdad, y es la verdad para esta vida y para la eternidad. Él es el que le da sentido a nuestra vida, Él es el que le da propósito aquí en esta vida, pero también nos garantiza estar con Él para siempre, para una eternidad. Y lo más increíble es que es, o sea, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. Entonces, acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poderla leer, por poder conocer tu corazón, Señor. Por poder saber qué es lo que tú tienes para nosotros y cómo quieres que vivamos, Señor. Gracias porque te entregaste, gracias porque entregaste a tu Hijo, Señor, perfecto, puro y sin mancha, Señor, para tomar nuestro lugar. Te pedimos que esto tenga un peso importante en nuestra vida, Señor, que entendamos lo que tú hiciste, entendamos lo que somos, Señor, y lo podamos proclamar hasta lo último de la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.